Después de una parada técnica en la cual... Ya está grabando, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, después de una parada técnica en la cual no grabamos esta anécdota que me acabas de contar, volvamos otra vez. Volvamos al retroceso. Dice la gestal. Veníamos en el camino y de repente me subo y le pregunto a Robert, ¿dónde vamos a grabar? Y Robert me dice, o sea que te subiste y ni siquiera sabes dónde vamos. Y ya de ahí me dice, traigo una anécdota futbolera como analogía que quiero contar. Así que, por favor, joven, hazme el favor de contármela nuevamente. Sí, ok. Fíjate que estaba pensando con este rollo del eclecticismo. Ok. ¿No? Que hay muchos colegas que cuando terminan la carrera, de repente agarran de aquí y agarran de acá. Me acordé de algo que decía Jorge Valdano. Jorge Valdano es un ícono, ¿no? Del fútbol. Master. Y me gusta mucho leerlo, escucharlo, porque tiene como una perspectiva muy filosófica de lo que es el fútbol. Otro de los autores, Juan Villoro. Si tienen chance de leer a Juan Villoro hablando de fútbol, una verdadera delicia. Y decía Jorge Valdano que cuando entrenaba en las fuerzas básicas, allá en Argentina, cuando estaba bien chavo, que llegó un entrenador y le preguntó a cada chaval, a ver, pibe, ¿tú en dónde juegas? Y decía, no, en la central, profe. Okay. ¿Y tú? No, pues yo de extremo abierto, ¿no? ¿Y tú? No, de contención. Okay. Y de repente dice Valdano que uno, bien así, como creído, ¿no? Bien crack, le contestó, ¿y tú en dónde juegas, chaval? Yo en donde me ponga, profe. Yo juego en donde sea. Y entonces le contesta... El pano. Y entonces le contesta el profe, ¿no? Dice, en donde sea. O sea que no juegas a nada, ¿no? El pano. El pano. Entonces no juegas a nada. Y decía Valdano de esta importancia que es a veces, ¿no? Ser los expertos del área. Es decir, tú no ves a Marcelo en la delantera o no ves a Dani Alves de contención, porque obviamente hay personas como Iniesta o Xavi ahí en la contención que esa es su área y se dedican a ello, ¿no? Este cuate que dijo, yo juego en donde sea, profe, se hace un poquito parecido a los eclécticos que dicen, yo de todo, yo un poquito de esto, un poquito de aquello y ese es mi chamba, ¿no? Entonces realmente no hacen nada, ¿no? O sea, no juegas a nada, no haces un trabajo profesional de nada, ¿no? Entonces creo que sí es importante esta especialización, esta capacitación. Si puedes en un enfoque determinado, perfecto. Si tienes el dinero, la curiosidad, el tiempo de invertirle en estudiar también, creo que esa es una de las bondades, ¿no? de los estudiantes o como profesionistas, siempre seguir investigando, siempre seguirte preparando. Fíjate, esta anécdota ya para cerrar es muy curiosa porque en realidad a veces agarramos de aquí, de allá, de acá. ¿Agarramos? Agarro, dijera de la gestal. Agarra. No, y dicen, pero es que funciona. Lo que hago funciona, pero a veces no saben ni por qué funciona, qué procedimiento utilizaron, ni siquiera tienen un sustento filosófico, teórico, práctico acerca de un enfoque en particular, ¿no? Y esto que mencionas es importante, la preparación que debe tener, y a un inicio lo decías, de que ante la contingencia, y no solamente ante esto, se necesitan profesionales preparados para los problemas que están surgiendo a diario, no solamente a raíz de esto, ¿no? Sí, claro, porque hay muchas variables por esto, sobre todo, por ejemplo, ahorita que lo acabas de mencionar y para ese tema, nos dimos cuenta que la salud mental es importante. La gente dejó de hacer sus actividades y la gente empezó a desarrollar cierto tipo de trastornos, ¿no? Hubo gente que se confrontó con la muerte, con la pérdida de familia, y de repente no tenía recursos para afrontar. Y te imaginas de repente un profesional de la salud de repente haciendo como malabares con esto, no me jodas las pelotas, o sea, realmente tienes que tener una capacitación que realmente acompañe, que realmente sea un proceso en forma para poder solucionar este tipo de situaciones. Sí, porque al final si queremos que la psicología se vea como queremos que todo se vea, como la ciencia que es, como la profesión que debería tener el peso importante dentro de la sociedad, creo que también nosotros como profesionales debemos de cada vez prepararnos un poquito más, ¿no? De enfocarnos realmente en la profesión. Y ya mencionábamos un poquito, ahora sí relacionado ya al tema que queremos tocar,
hablar sobre el duelo, ¿no? En esta contingencia, pues bien lo mencionas, mucha gente ha perdido pues seres queridos, pero no solamente el duelo es relacionado a seres queridos, y tal, a lo mejor vamos a tocar un poquito más. Creo que es importante hablar de ello porque en ocasiones se habla y no se habla adecuadamente, o se habla y solamente está asociado, como dije, a muerte, ¿no? Pero hay otras situaciones que pasan ahí. Y me gustaría entonces, como para empezar a abrir este tema, Robert, ¿qué es el duelo? ¿Qué es el proceso de duelo? Es un proceso de aceptación de la pérdida, de vincular que tienes con una persona, ¿no? Sobre todo sabemos que duelo no solamente se puede quizás a lo mejor limitar a la cuestión de personas, Sí. sino también de situaciones, Sí. ¿no? También de fenómenos como son la salud, por ejemplo, gente que se enfermó, que tuvo complicaciones del COVID, ¿no? Y que obviamente vivió un duelo en relación a yo jugaba fútbol y ahora ya no puedo porque me duele la espalda, no puedo respirar, me agito mucho. Entonces ahí hablamos también de un duelo. Entonces es este proceso que se tiene mediante la aceptación de la pérdida con lo que en algún momento nos relacionábamos de un modo muy, muy particular, ¿no? Y obviamente en donde están involucrados sensaciones, ¿no? Experiencias, pensamientos, y sí es importante muy atenderlo desde estos aspectos. Cada duelo es único, y hay condiciones que lo pueden agravar, ¿no? O inclusive condiciones que pueden facilitar el proceso. Okay. Y este es el trabajo real, poder encontrar estos factores tanto internos como externos que influyen en este proceso. Mencionas dos cosas importantes. Uno, lo que mencionabas, que no solamente es ante la pérdida que se da de un ser querido, ¿no? Por ejemplo, mencionabas a la gente que a lo mejor le gustaba el fútbol y que se enfermó y ya dejó de hacerlo, pero también hay otra gente que perdieron mucho trabajo, perdieron trabajo, negocios, que tuvieron que sí, cerrar, que tuvieron que despedirlos y están pasando por un proceso de duelo igual. Y otra cosa que mencionabas es que muchas veces depende como mucho de las capacidades y recursos individuales y la red de apoyo y un montón de cosas que suceden ahí para que una persona como que pueda salir un poquito más rápido, así, o pueda tener como consecuencias, ¿no? Un poquito más a futuras. ¿Por qué consideras, Robert, que en estos tiempos que estamos viviendo ante la contingencia, un montón de situaciones, por qué es importante hablar de esto? Por salud mental. Sí, de hecho, una de las cosas que como trabajadores de la salud mental observamos y que va a abrir como una línea de investigación es hablar sobre las pérdidas. Okay. Porque vivimos nuestras vidas al día, ¿no? O sea, nos vamos al trabajo, nos vamos a los entrenamientos, nos vamos al ocio, y el tema de la muerte se toca muy poco en la familia, ¿no? Hablar de la muerte cuesta en la familia, inclusive ya hay como que la boca se te haga chicharrón, cállate, ¿no? Pero son temas que como medida de prevención se deben de tocar, como la sexualidad, como el tema del abuso de las drogas, como tantas cosas que impactan en la salud mental. La muerte también es una de ellas. Entonces, creo que una línea de investigación que se va a abrir precisamente es esta, ¿no? El hablar de este tema como una medida de prevención en el impacto de la salud mental. ¿Qué hacer? ¿Cómo afrontar una situación así? Y fíjate, es curioso, ¿no? Hace rato decías, ¿cómo salir de una situación así? Yo creo que no se sale en sí, porque nadie te mete, sino es un proceso, es una etapa de vida que a todos nos ocurre, a todos nos pasa, ¿no? Y obviamente, te decías muy bien hace rato, no tiene que ver con forzosamente ser un ser querido, sino tiene que ver con una cuestión de salud, que tiene que ver con una cuestión quizás de objeto, negocio en sí, ¿no? Sí. Mencionas algo importante, Robert, en el hecho de que muchas veces dentro del mismo hogar hay como este tipo de resistencia, tabú, hablar acerca de la pérdida, de la muerte, ¿no? Incluso, no sé, si hay integrantes más pequeños, aún es más difícil hablar de eso, ¿no? Y se les oculta muchas veces, se trata de hablar desde otras perspectivas, ¿no? Pero también cuando sucede esto, en la misma familia, los amigos, hay frases,
¿no? Ahí está como invalidación emocional, que hablábamos de hace rato, ¿no? Un poquito de esto, de que invalidan aquellas respuestas que están teniendo esa persona ante el proceso de duelo, que es normal, ¿no? Que la persona pues se sienta triste, de que a lo mejor se sienta decaída, que no quiera comer en ese momento. ¿Qué tan importante es validar las respuestas emocionales en ese momento de las personas? Muchísimo, ¿sabes? Cuando uno empieza a hablar de estos temas, te das cuenta realmente la urgencia que es integrar el tema de la salud mental en las escuelas. Sí, claro. Ya no hablemos de que vayas a psicoterapia, ¿no? No, estamos hablando de un tema de salud mental que se debe de implementar en las escuelas, porque ¿cómo permitirle a una persona, a un menor de edad, a nuestra pareja, a nuestros familiares, el hecho de expresar tristeza, el hecho de expresar enojo? No te enojes, mano, ya déjalo. O sea, realmente es como decirle, esto que tú sientes no vale, no cuenta, ¿no? Sí es importante que las personas, iba a decir las familias, que las personas aprendan a tener recursos de afrontamiento en estas situaciones. Y una de ellas tiene que ver mucho con la emoción, que en este momento surge, ¿sale? Hay algo que en la Gestalt llamamos figura fondo. La figura es lo primero que se forma, ¿sale? Es decir, la verdad, estoy muy triste por la muerte de mi padre, ¿no? Pero obviamente también podemos, en esta configuración de cómo se percibe la tristeza, hay un fondo, ¿no? O una situación que de una u otra manera está, vamos a llamarlo, no expresado, no vivido, ¿no? Porque no hay una validación como tal. No tienes derecho a estar enojado por... Y eso tiene que ver con la experiencia de vida que te decía hace rato, la manera en cómo aprendimos a lidiar con las emociones, ¿no? O a experimentarlas. Entonces una persona que a lo mejor la mayor parte de la vida no se le permitió expresar el enojo, probablemente el recurso que tiene es decir, estoy muy triste porque perdí a mi papá, ¿no? Pero quizás de esa tristeza, detrás no, en el fondo de esa tristeza también hay enojo. Entonces una de las cosas que hace precisamente la Gestalt es validar las emociones para ir identificando cuáles son aquellas que están siendo, vamos a llamarle, ocultas, rezagadas, no atendidas, situaciones inconclusas, porque desde la experiencia clínica te puedo decir, hay una persona que me dice, la verdad murió papá y estoy muy triste por ello, pero ¿qué crees? Que ya lleva tiempo, que no puede, digamos, que dar vuelta a la página y continuar con algunas otras actividades, porque también hay enojo. ¿Y sabes cuál es el enojo? Es que desde que murió papá yo pensé que la familia me iba a apoyar y no, la familia me dio la espalda. Yo pensé que los amigos de papá estarían allí y no fue así. Entonces te das cuenta que también hay otras situaciones que no permiten avanzar en este proceso de aceptación del duelo. Sí, claro. Mencionas unas cosas importantes, que la mencionabas al inicio, la de ojalá que así fuese, ¿no? Creo que todos estaríamos muy felices que así fuera, de que desde muy pequeños, ya en escuelas, en el mismo hogar, si eran como estas pláticas acerca del duelo, de salud mental, de otras áreas, ¿no? Cosa que sí las hay, pero como que todavía existe un poquito de resistencia, ¿no? Y esta parte... O desinformación también a veces, fíjate. Ajá, o también desinformación, como bien lo mencionas. Y otra parte, Robert, que considero importante, decías, muchas veces el fondo, como ya lo decías, no, a lo mejor sí es la pérdida, pero también hay otras variables ahí que están como manteniendo a lo mejor que esta persona se sienta de esta manera. Y todavía súmale que en el aprendizaje previo de esta persona le han invalidado respuestas emocionales desde antes y no le han permitido que se exprese de esta manera, pues hace que aún cuando llegue el momento de quererlas expresar, pues le cuesta un poquito más, ¿no? Entonces esa es como la parte importante de psicoeducar, de validar emocionalmente las respuestas emocionales que esa persona está teniendo, porque al final, como decías, cada duelo es único, ¿no? Las respuestas emocionales de las personas son importantes, son pues importantes, porque sí, cada persona siente, experimenta, y a raíz de eso pues también se comporta, experimenta, y puede surgir que una persona a lo mejor tenga como una mayor red de apoyo y esto haga un poquito
no sé cómo decirlo, como más sencillo el hecho de salir de esa situación, ¿no? Me gustaría entonces preguntarte en relación a esto, Robert, ¿qué tanto influye, por ejemplo, en el caso que tú me mencionabas, la red de apoyo que esta persona que está subiendo el duelo, qué tanto influye la red de apoyo en las personas? Hay dos Ok. aspectos importantes, el positivo y el no tan positivo, Ok. ¿no? La red de apoyo a lo que tú llamas, pues debería de ser eso, ¿no? Un apoyo que de una u otra manera esté acompañando en ese proceso a la persona. Entonces son personas que reciben psicoeducación, Ok. es decir, que se les orienta qué hacer en determinados momentos. Por ejemplo, puede decir alguien, un papá o una mamá o el hermano, puede decir, es que la verdad a mí me pesa mucho ver llorar a mi mamá, ¿no? Okay. La verdad, a veces yo quiero apoyarle, pero también me afecta y entonces a veces mejor me salgo de casa o a veces ya mejor ni la pelo. Entonces, esa es la parte importante de psicoeducar. Okay. Es decir, desde la gestal sería, ¿qué te ocurre a ti con el dolor de tu mamá? Okay. Entonces, la persona identifica, ¿no?, qué le ocurre a él con el dolor de la otra persona. Sí, me pone triste también, entonces también necesita una orientación que le ayude a resolver, ¿no?, esta situación, porque al final la red de apoyo va a impactar solamente en el modo en que los que están a tu alrededor tengan un equilibrio, ¿no?, o tengan una estabilidad para poder hacer esto que tú mencionabas, la validación, ¿no?, y el acompañar. Pero si también están afectados, puede inclusive que esta red de apoyo no funcione, porque entonces sería como molestarme por la forma, ya cállate, ya supéralo, y que es una de las frases muy comunes y que duele mucho a veces en este proceso, ¿no? Ya supéralo, o sea, supéralo. ¿Cómo? ¿Solamente porque me lo dices? No. O no estés triste. Exactamente. O no estés triste, exactamente. Sí, ¿no? Como que si lo que esa persona estuviera experimentando, sintiendo, no valiera, ¿no? Y cuando en realidad vale y es sumamente importante. Robert, hablamos del proceso de duelo como una situación en que en algún punto todas las personas vamos a pasar, ¿no? Y mencionamos sobre la red de apoyo, la validación emocional. ¿Cuándo esto ya no se vuelve, o cuándo es más bien, se puede volver un problema psicológico? Hay un término que se utiliza mucho en la tanatología, que es el duelo crónico, ¿no? Okay. Es aquel que lleva ya demasiado tiempo, estamos hablando de años, y que la persona no logra de una u otra manera tener una vida funcional. Okay. Ojo, yo por ejemplo puedo a lo mejor fechas conmemorativas como Navidad, ¿no?, como Año Nuevo, como los cumpleaños de la persona fallecida, en donde puede impactarme a nivel emocional la ausencia de esa persona. Eso es sumamente comprensible y muy común, ¿no? Vale. Pero de ahí hacer rituales muy elaborados en relación a la ausencia de esa persona, ya estamos hablando de algo quizá más patológico. Entonces, te digo, el duelo crónico, aquel que lleva mucho tiempo en el que no logra subsanarse esta situación emocional o inclusive conductual, estamos hablando ya de una complicación, porque la persona se vuelve disfuncional. Okay. Deja de hacer algunas actividades, deja de salir con algunos amigos, empieza a aislarse. La disfuncionalidad es como el elemento característico de estos duelos crónicos o de estos duelos difíciles. Vale. Lo que mencionabas ya al último de algunos comportamientos en específico, que si se llega a dar el duelo crónico, se relaciona un poco a lo mejor ya a unos comportamientos en específico depresivos, ¿no? Sí. Okay. Entonces, puede generar un trastorno de depresión de moderada a grave. Sí, sí. Y depende obviamente del caso, de las variables, ¿no? Un montón de cosas ahí. Claro. También me decías un poco sobre que en ocasiones a las personas ya se le vuelve un poquito complicado, crónico, ¿no? Desde la tanatología mencionabas. Y entonces, Robert, cuando obviamente hablabas de la disfuncionalidad de cada persona, ese es buen motivo para que la persona busque ya una ayuda profesional.
Sí, por supuesto. Inclusive no esperar Ok, a que se agrave o se complique. ok. Es decir, sí, murió la abuelita o murió un familiar por esa situación. Y pues bueno, yo creo que lo va a asimilar la persona. No esperar necesariamente, ¿no? Ok. Se puede acudir con un especialista a que precisamente pueda empezar a atender las necesidades, en este caso de la persona Ok. que se encuentre afectada. Ok. Sí, porque muchas veces se tiene como esta idea o esta creencia de que acudo con el psicólogo ya como el último recurso, ¿no? Sí, Independientemente, sí. independientemente de que hablemos de duelo o de otro problema psicológico, pero ya el psicólogo es como la última opción, ¿no? Primero hablo con mis familiares, voy con el amigo, me trato de distraer o hacer un montón de actividades, ¿no? Pero, y mencionabas algo importante, ¿no? De la disfuncionalidad y que no incluso tiene que llegar a ser crónico para buscar esta ayuda, ¿no? Que muchas veces pues tenemos que hacerla desde antes, desde el acompañamiento del duelo como tal, ¿no? Sí, y es definitivamente importante, ¿no? Si logro identificar que la persona con la que yo convivo, empieza a tener algunas dificultades, poder sugerirle de una manera muy asertiva este proceso, ¿no? Porque también recuerda que a veces una de las etapas muy comunes dentro del duelo es la negación y decir, yo puedo, o sea, realmente sí, para mí fue muy difícil, y estas justificaciones, estas intelectualizaciones sobre la muerte a veces también son como una manera de no afrontar la situación. Sí. Ojo, quiero hacer aquí como muy claro que precisamente el tema anterior, ¿no? Esto es lo que comúnmente hace el psicoanálisis y creo que muy diferente a lo que son los otros enfoques. En la Gestalt no se trabaja interpretaciones, ¿no? Es decir, yo supongo que esta persona... No se trabajan las suposiciones ni las interpretaciones. Se trabaja con la conducta evidente, con lo que se ve, no con lo que yo creo que te puede pasar, ¿no? Entonces, obviamente, la persona no podemos suponer que lo va a afrontar, que lo va a superar. La persona puede decir, no, sí, yo no necesito. A lo mejor pudiera decir, está empleando un mecanismo como la racionalización sino ver cómo este recurso que tiene, ¿no? Probablemente sea parte de este proceso de la negación en relación a la pérdida. Y te digo, son varios aspectos interesantes en ese proceso de duelo. Sí. Mencionabas un poquito, y no vamos a meter a honduras psicoanalíticas, ¿no? No. Pero, por ejemplo, muchas veces dicen... A menos que esté muy pedo. Sí, a lo cosa mejor. que no creo. Pero muchas veces hay una típica como, no te preocupes, el tiempo como que lo cura todo, ¿no? Pero a lo que mencionabas ahorita, de que en ocasiones no es el tiempo, sino lo que se hace o lo que la persona hace en todo ese transcurso del tiempo, ¿no? Y a lo mejor ahí, gracias a lo que hizo a lo largo de ese tiempo, es que esa persona pudo darle como una aceptación o lograr adaptarse mucho mejor a esta situación por la cual estaba pasando, ¿no? ¿Qué tanto influye entonces, Robert? Sabemos que la historia de vida, como tú lo mencionas, la historia de aprendizaje de cada persona, pues es distinta, ¿no? Los recursos, las habilidades, cada persona es totalmente distinta. ¿Qué tanto influye eso en el proceso de duelo? Es fundamental, ¿sale? Porque te vuelvo a repetir, la manera en cómo fuimos creados, teorías del aprendizaje, la manera en cómo nos enseñaron a afrontar estas situaciones, va a impactar en la medida en cómo nosotros aceptamos la muerte como un proceso de la vida. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, convivimos, fumamos, comemos, cogemos y demás, vivimos y morimos. Sí. Le damos un sentido, un significado muy importante a lo que hicimos en nuestra vida. Hay un grado de satisfacción. Pero como que nos enfocamos mucho en el YOLO, ¿no? Vive, ¿no? Pero también la muerte es como un tema, te digo, que en las escuelas debería de implementarse y en la familia debería de tocarse para asimilarlo, integrarlo a modo cognitivo, es decir, comprenderlo,
creo que mucha gente entiende que todos nos vamos a morir. Sí. Y de algo. Es un proceso normal, Claro, natural. todo el mundo lo entiende, pero no lo integra. No, a nivel sensorial le hace cuscús hablar del tema o inclusive imaginarme la vida después de ti y que ya no estés. Fíjate, conozco a una pareja, ¿no? Unos amigos míos, no voy a decir quiénes por respeto, pero me conmueve mucho la postura de ella porque un día tomando así la copa y hablando de este tema, bueno, hablábamos de otro, pero salió el tema y entonces él le decía a ella, yo preferiría morir primero y que tú sigas viviendo, algo muy romántico de él, yo preferiría morir y que tú sigas viviendo. Entonces ella le contestó, la verdad es que si tú mueres, yo preferiría, dice, no es cierto, dice, yo preferiría morir primero, le dice a él, porque no sabría qué hacer sin ti. Okay. Esas palabras le impactaron tanto y decir, wow, cómo una persona puede asimilar, puede integrar su vida, ¿no? Sin la otra persona. ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Sí. Claro, a lo mejor ahí podríamos visualizar una cuestión de codependencia, ¿no? Pero aquí lo importante es que como pareja, como familia, como hijos, hablar de la muerte como un proceso en el ¿qué vamos a hacer o qué voy a hacer después de ti? Okay. Por ejemplo, a mi esposa le digo, ¿sabes? A mí me gustaría que tú, si yo llego a morir por la cuestión que sea, por COVID, por la cuestión que sea, fueras feliz. Que tuvieras un proyecto de vida, que continuaras con él, que siguieras ejerciendo tu profesión, que sigas criando a tu hijo, a nuestro hijo. Me encantaría que fueras feliz. Ah, me dice, ¿y tú harías lo mismo? Le digo, sí, obviamente voy a volver a casar. O a lo mejor no casar, pero sí estar así con dos nenas. Dice, qué cabrón eres. Digo, porque de eso se trata. Que pueda asimilar la vida como un proceso que se disfruta y la muerte como un proceso natural, sí. Pero no quedarnos atorados en el sufrimiento, ¿no? Claro. No deshonramos a la persona, porque a veces esto pasa también, Pano. Murió un ser querido y ¿cómo voy a ser feliz? Se me hace deshonroso ser feliz si tú no estás aquí. Siento que le estoy faltando el respeto, ¿no? Encontrarme otra pareja o seguir simplemente permitirme ser feliz. Okay. Entonces es un aprendizaje esto. Sí, como esta regla que tienes, ok, no, como dices, no sé qué voy a hacer si tú llegaras a morir, no sé qué va a ser de mí, ¿no? Es como, wow, como tú dices, me causó tanto impacto, porque dices, a lo mejor a un inicio podemos hablar de codependencia, pero también de las habilidades propias de cada persona, ¿no? Sí, de ver qué es lo que va a pasar después de que sucede esto como tal. Y esto que mencionas, Robert, creo que es sumamente importante, ¿no? Ir quitando como estos mitos o estos tabús acerca... un sistema de creencia, ¿no? Ajá, acerca de la muerte, acerca de hablar sobre estos temas, porque, como mencionabas hace rato, como que causa resistencia, como que no está bien visto del todo hablar sobre estos temas, ¿no? Entonces, mencionabas un poquito, ya como para ir cerrando, ya las últimas, porque Nelson nos va a ganar, la familia o la gente cercana a la persona que sufre la pérdida, ¿qué debería de hacer? ¿Qué tendría que hacer? A ver, otra vez, la familia... La familia o las personas cercanas a la persona que sufre el duelo, ¿qué tendría que hacer? Primero, esto, ¿sale? No victimizar. Okay. Porque muchas veces decimos, la familia que sufre, ¿cómo sabes que está sufriendo? Okay. Exacto. Entonces, la Gestalt se trabaja con este rollo fenomenológico de no suponer. Lo único que yo puedo observar y ver, lo voy a validar porque lo veo. Se manifiesta a través de la conducta. Okay. Entonces, yo puedo ver a través del discurso, de lo que dice, de lo que piensa y de lo que hace y cómo se comporta, que efectivamente sí está sufriendo. Okay. ¿Vale? Entonces, primero sería esto, no victimizar a la persona, decir la persona sufre. Okay. A lo mejor lo importante sería... primero ayudar a la persona, ver los recursos que tiene y ser muy respetuoso con los recursos que tiene, intelectuales,
socioeconómicos, emocionales, porque hay gente con la que me he encontrado en donde cuando se le da un proceso, de repente la gente dice, ¿sabe? La verdad es que a mí me tranquiliza mucho ofrecerle una misa a mi abuelito o mi abuelita, porque siento que así su alma descansa. Entonces es validar el ritual de duelo que tiene la persona. A mí, la verdad, todas las noches yo le escribo, o yo hago una oración, o yo le prendo una veladora. Importante validar los recursos intelectuales, culturales que tiene la persona en relación a la pérdida y acompañar en este proceso. No se trata de que yo diga, bueno, el proceso del programa, ¿no?, para superar un duelo es y me tenga que forzosamente ir ahí, sino una parte importante de la terapia es esta relación que hay, este vínculo que también se genera inclusive con el terapeuta, para que podamos validar, respaldar y apoyar todo lo que la persona quiera hacer en relación al dolor. Ahora, ojo, no se trata de que te pueda permitir todo, ¿no? Porque también puede haber conductas que pueden a lo mejor atentar contra la integridad de la persona. Decir, híjole, es que a mí realmente me relaja, me calma que yo me corte. Porque eso también nos puede llevar a otra conducta quizá más peligrosa, el suicidio. Entonces no es, yo culturalmente voy a aceptar y validar. No, ojo con eso. Validar en cuanto a si la conducta es, vamos a llamarlo, adecuada. ¿No? Y si no es adecuada, hacer psicoeducación. Poderle clarificar a la persona que esto también puede tener consecuencias. Fíjate que esto que mencionas es importante, Robert, porque en ocasiones a lo mejor desde que queremos ser buenas personas, reforzamos comportamientos que a lo mejor no son del todo adecuados, ¿no? A lo mejor le podemos decir, hoy no hagas nada, quédate en tu cama, ¿no? O esto mejor yo lo hago, esto lo hago por ti. Y están incapacitando a la persona o le están reforzando el hecho de que se quede en cama, de que no haga actividades. Y eso a la larga pues podrá traer otro tipo de consecuencias, ¿no? Y en cambio podemos reforzar, no sé, cuando la persona hable adecuadamente de la situación, cuando exprese emocionalmente lo que está pasando, lo que está viviendo, ahí podría ser buen momento, ¿no? De escucharlo, de validarlo, de reforzar eso. Hablabas un poquito, bueno, más bien tocabas, ¿cuáles podrían ser las consecuencias si no se trabaja adecuadamente el proceso de duelo? Las consecuencias es precisamente esto, que se pueda agravar, que se pueda convertir en un duelo crónico, o inclusive que la persona pueda tener conductas autolesivas, se pueda autolesionar, cortar, quemar, etcétera, o inclusive son más propensas o vulnerables a tener accidentes en la cocina o manejando, ¿no? Y de ahí pues obviamente vienen las más graves, en donde la persona sabe que definitivamente quiere terminar con su vida por no poder con este dolor. Sí, tenemos que estar muy atentos tanto a la familia, ¿no? Para poder detectarla a tiempo. Claro. Por eso a la familia... Por eso a la familia... Digo, a lo mejor queríamos cortarlo. Por eso a la familia se debe hacer psicoeducación, ¿no? Es decir, brindarle el desarrollo de habilidades. Y entre una de ellas es el identificar. Es como todo ahora sí que un programa en el cual decir qué emociones se viven en este proceso, qué conductas pueden ser autoagresivas, ¿no? Pueden ser de una transgresión, y mientras la familia esté con ello, puede como identificar lo adecuado de lo inadecuado. Vale, Robert, ya no te quito más el tiempo porque sé que ya va, pero no sé si tú consideras que se me haya pasado algo, a lo mejor que consideres importante, que yo no pregunté, que se me haya olvidado. ¿Te gustaría agregar algo más o consideras que tocamos los puntos adecuados? No, mira, Flaco, yo creo que todo lo que hablamos el día de hoy, para tus followers, espero que tengas más después de esto. Esperemos así. Puedan poder comprender, ¿no? Que el duelo es una situación que en este 2020 fue un fenómeno muy común, ¿no? Y que es necesario entrarle
Sí. a la salud mental. Entrarle como, bueno, muy sencillo. Si yo sé que, por ejemplo, no voy a engordar, porque si engordo voy a tener consecuencias en mi salud, entonces empiezo a tener conductas más saludables en cuanto a alimentación, dormir, hacer ejercicio, pues entonces también ver qué importante es la salud mental, es decir, hablar de temas que tienen que ver con las pérdidas, porque si te das cuenta, muchas veces hacemos memes. Y decía el doctor Gaby Savisky, que es ahorita el director de la CONASAMA, que es la Comisión Nacional de Salud Mental, es válido hacer memes y de una u otra manera relajarnos ante la situación. Pero también debemos identificar cuando hacemos memes solamente como para dejar de lado, como torear, como irresponsabilizarse por una situación. Entonces, creo que la salud mental sí es algo de lo que necesitamos poner atención, atenderla cuando encontramos factores que nos puedan complicar nuestra estabilidad. Y bueno, creo que abordamos todo bien. Sí, ya esto último, ya nomás quiero agregar algo. Creo que es sumamente importante que se hable más, ¿no? Que haya otros profesionales, ¿no? De que también puedan hablar de otros temas que son importantes a raíz de la contingencia, pero también en el contexto que se están dando muchos problemas psicológicos, ¿no? Y que esto haga que las personas, si están pasando, no sé, por un proceso de duelo, por un problema de ansiedad, por un problema de depresión, cualquier situación, ¿no? Que busquen una ayuda, ¿no? Que no crean que están como solos, indefensos, ¿no? Que hay profesionales capacitados, que hay profesionales que están ahí para eso, ¿no? Para atender, como si buscas una ayuda con el médico, así también hay un psicólogo, como, no sé, como abogados y un montón de profesionales ahí que están preparados, ¿no? Sería también decirle a tu público que existen unidades de salud mental en todo el país, unidades, centros de salud en donde ya se cuenta con algún psicólogo que pueda atender este tipo de situaciones. No es como un proceso psicoterapéutico, ¿no? Pero sí son orientaciones psicológicas que ayudan precisamente a las personas a encontrar recursos para afrontar esta situación. Y existen unidades especializadas, ¿no? Como son las UNEMK, por ejemplo, ¿no? En donde se tocan o se atienden temas de salud mental. También están, por ejemplo, otras unidades de la Secretaría de Salud, en donde hospitales, donde pueden hacer uso de este servicio. Es decir, posibilidades hay. Ok, y por ejemplo, las personas que puedan escuchar y que a lo mejor sean de aquí en la ciudad, ¿cómo pueden llegar a contactar a estas unidades, ¿no? Porque a lo mejor pueden desconocer mucho de que existen esto y que digan, no, es que si voy a tal psicólogo, que lo hay, ¿no? Pues que son privados, ¿no? Claro, es que me van a cobrar, ¿no? Pero a lo mejor hay otras, como tú ya mencionas, que están abiertas al público en general. Claro, por ejemplo, se tiene no, el psicólogo del ISSSTE, el psicólogo del Seguro, el psicólogo del Centro de Salud, ¿qué me va a decir? No, donde estoy, realmente se capacita el personal constantemente y sobre todo, créeme que el año pasado no las vivimos en capacitaciones por la necesidad, ¿no? De la atención. Entonces pueden acudir a la calle Tlalixtlahuaca, número 12 de la colonia Insurgentes, ubicada aquí en Iguala, o llamar al teléfono 733-33-27759 y agendar una cita. Tú llamas, dices, bueno, soy Juan Manuel y me gustaría recibir atención psicológica. Ya te dicen los días de disponibilidad, te dan una hora y tú acudes a tu cita. Y ya obviamente ahí te dan la orientación y cómo se va a trabajar. Vale. Bueno, al final, gracias por la información, ¿no? Porque a lo mejor haya personas que tengan la necesidad de acudir a esto y es un buen recurso para que puedan acercarse, ¿no? Y ya por último, agradecerte, Robert, por el hecho de que me hayas invitado tú. Yo te invité, pero al final tú me invitaste, me trajiste acá a Tepecuano a conocer nuevos lugares. Por tomarte el tiempo de hablarnos un poquito sobre ti, un poquito sobre lo que haces y un tema que creo que es sumamente importante por lo que estamos sucediendo, ¿no? Por lo que está sucediendo. Y pues nada, agradecerte por estar aquí. De nada, flaco, agradecerte a ti por la invitación. Sé que tienes un programa muy chingón, invitando a gente muy chingona y pues para mí es el honor, ¿no? Ser parte de estos invitados. Muchas gracias y pues mucho éxito en lo que venga. No, gracias a ti, porque imagínate traerte a ti,
primero ser mi maestro y ahora que compartiendo aquí, charlando, cotorreando, ¿no? Tomando una cheve, pues para mí es un privilegio, hermano. No, More, gracias. Vale. Creo que esto es la vida, ¿no? Coincidir y a ver qué día también volvemos a coincidir tocando otros temas, ¿no? Sí, claro que sí. Sale, mientras tanto nos vemos el domingo para el fútbol. A la 1 espero nuevamente. Sí, claro. Por si quieren ir a vernos. Por si quieren ir a vernos, ahí van a ver al domingo a la Pano 1. en todos lados, en la delantera, en la pero contención. pero no sé si en este video sea para el próximo domingo. Ah, cierto, ¿no? Pero ahí estaremos jugando, ¿no? Ya grabaremos una breve sesión de nosotros jugando y verán según a su opinión de ustedes, lo cracks que somos o los raquetotas que somos, ¿no? Pero eso creo que es mejor, ¿no? Los raquetotas que somos. Bueno. Ya la edad ya nos pesa. Sale. Nada, pues gracias por escucharnos, por vernos y pues ahí está la información. Y pues nada, nos vemos en los próximos videos, que se encuentren muy bien y gracias, Robert. De nada.